Señor. Te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno. Gracias, Jesús. Así es, maravilloso Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos porque en nuestra vida tú has sido demasiado bueno, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, nuevamente estamos aquí, Papito Dios, honrando y glorificando tu nombre, dándote gracias, Dios del cielo, por todas las naciones de la tierra, dándote gracias, Dios, por todos los continentes, dándote gracias, bendito Dios del cielo, por cada hombre, por cada mujer que en diferentes lugares, Padre, se encuentran y están con nosotros cada mañana a través de estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. Allí a los amigos que están en la cuenta Padre Santo de Facebook y los amigos que se conectan a través de este canal de YouTube, también, Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en esta preciosa y maravillosa mañana desde aquí, desde el territorio colombiano aquí en este continente latinoamericano. Qué bendición poder llegar a tantas naciones, pueblos y lenguas a través de la palabra de Dios. Hoy los invitamos para que venga con nosotros y compartamos en esta mañana la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 12 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 17, y compartamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué bendición! Hoy estaremos compartiendo nuestro devocional bajo el título Llamados al arrepentimiento. Llamados al arrepentimiento. En el día de ayer tuve la oportunidad de compartir con varias personas acerca de un tema, y es bien interesante porque a veces de pronto nosotros consideramos que por el hecho de haber nacido en una familia cristiana o tener raíces cristianas, nuestros padres, nuestros abuelos son cristianos o fueron cristianos, entonces esas raíces cristianas, a veces nosotros consideramos que por ellos ser cristianos, nosotros también somos cristianos, ¿sí? Y ese es un error que hoy en día encontramos a lo largo y amplio de las sociedades, ¿sí? Y de las comunidades, porque hay padres que consideran que por el hecho de que ellos son cristianos, sus hijos son cristianos, y cristianizamos
nuestros hijos, cristianizamos nuestra familia, porque el decir de nosotros no es que yo nací en cuna cristiana, mi abuelito, mi tatarabuelito fue cristiano, ¿cierto? Pero yo quiero decirte, nadie es cristiano porque haya nacido en cuna cristiana. Cuando nosotros miramos la historia de la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, ellos venían de las tribus de Israel, ¿sí? Ellos eran descendientes de Jacob, padre de los israelitas, ¿cierto? De allí, de esta descendencia de Abraham que también encontramos, ¿sí? A lo largo y amplio de la historia, pero que Jacob, que es el padre de las tribus de Israel, pues es el padre de Zabulón y de Neftalí. O sea que ellos, estos dos personajes, por decirlo así, Zabulón y Neftalí, son hermanos de ese estirpe judío. Pero cuando usted mira la historia, se da cuenta de que a pesar de que ellos son de ese estirpe judío, que vienen de esa genealogía judía, ellos no vivían como verdaderos judíos, no vivían como una verdadera tribu consagrada a Dios. ¿Sí? Qué importante tener esto en consideración. El arrepentimiento, un mensaje de Dios para todas las naciones. El arrepentimiento es un mensaje de Dios para todas las naciones, sin condición alguna. No importa dónde estemos, quiénes seamos, el arrepentimiento es un mensaje de Dios para todos los pueblos, las naciones, lenguas, para todas las familias de la tierra. El Señor está llamando a todos los hombres en estos últimos tiempos al arrepentimiento. En el tiempo Jesús inició su ministerio llegando a Zabulón y Neftalí como cumplimiento profético, región de maldad llamada al arrepentimiento. Entonces vamos a mirar como un primer punto en esta mañana, ¿sí? En este nuestro tiempo devocional, inicio de su ministerio. Cuando miramos la palabra del Señor, Mateo nos escribe abiertamente cómo se dio el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿cierto? Cuando, esa palabra cuando, amados amigos, es un conector de tiempo, o sea que eso fue en el tiempo preciso. Porque sabe una cosa, Dios todas las cosas las hace en el tiempo perfecto. Nada, amigos y amigas, Dios lo hace salido del kairos, ¿sí? Del kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. Hay cosas que tú estás esperando que no se han dado porque no es el tiempo de Dios. Pero en el tiempo de Dios todas las cosas se darán. El ministerio de Jesús, hermano, comenzó a salir avante luego que Juan el Bautista fue encarcelado. Antes Jesús no había iniciado su ministerio, ¿cierto? Porque quien estaba ejerciendo la predicación en aquel tiempo, cuando Jesús se manifiesta, es Juan el Bautista. Pero la Biblia dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús inició su ministerio luego de que Juan Bautista estuviera preso. ¿Por qué? Porque, hermano, porque así tenía que ser. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. El Señor Jesucristo no iba a venir a usurpar el lugar de Juan el Bautista. Era necesario que se cumpliese lo que el mismo Juan Bautista había dicho allí en San Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca y yo mengüe, dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Juan reconocía que era necesario que llegara un momento donde su ministerio que tendría ya que
su culminación, para que iniciara el ministerio del Señor Jesucristo. Pero todo fue cuando en el tiempo. Sí, es importante que usted tenga eso en consideración. Todo es en el tiempo de Dios. Jesús inició su ministerio en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo cuando Juan el Bautista fue encarcelado, entonces Jesús ya dio inicio a su ministerio. Y sucedió algo bien importante. Como un segundo punto, llegó a Zabulón y Neftalí. Versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Cierto? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Al inicio de su ministerio, llegó allí a Zabulón y Neftalí, ¿cierto? Entonces, son dos nombres bien interesantes que encontramos dentro de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Sí, la palabra del Señor nos traza abiertamente Zabulón y Neftalí. ¿Quién era Zabulón y quién era Neftalí? Ya lo dije con anterioridad. Ellos pertenecían a las 12 tribus de Israel. Zabulón y Neftalí eran dos hombres, ¿cierto? Dos personajes que eran descendientes de Jacob, hijos de Jacob, ¿cierto? Que pertenecían al estirpe judío, que pertenecían a la nacionalidad judía. Eran hijos de Jacob. Pero hay algo bien interesante. La palabra del Señor dice que Jesús llegó a tierra de Neftalí y tierra de Zabulón como un cumplimiento profético. Jesús llegó a esa región como un cumplimiento profético. ¿Y quién había profetizado acerca de eso? El profeta Isaías. Allí en el capítulo 9, en el versículo 1, encontramos que en el año 701 antes de Cristo, el profeta Isaías habló acerca de este acontecimiento que ahora encontramos en el Nuevo Testamento. Allí en Isaías capítulo 9 versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En el año 701, el profeta Isaías habló de lo que se cumpliría en toda su totalidad allí en el Nuevo Testamento, en el año 70 después de Cristo, siglo I. Yo quiero decirte que hay muchas cosas que van a suceder como cumplimiento profético en estos tiempos. Así como se cumplió lo que el profeta Isaías habló acerca de Zabulón y Neftalí, también, hermanos y amigos, se va a cumplir en estos últimos tiempos. Ahora, ya miramos entonces que llegó a Zabulón y Neftalí. Pero cuando Jesús llegó a Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, algo estaba sucediendo en aquella región. En el versículo 5:15 encontramos como un tercer punto, región de maldad. Región de maldad. Vamos a mirar el versículo 15 y el 16, dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. ¿Sí? Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Escúcheme muy bien. Ellos pertenecían a las 12 tribus de Israel, Zabulón y Neftalí. ¿Y qué está diciendo Dios? ¿Cómo era la condición de estos dos territorios, cierto? ¿Cómo era la condición de estos dos pueblos que pertenecían al pueblo de Israel? Se dice en la historia que Zabulón y Neftalí se habían apartado desde tiempo atrás de las leyes de su Dios.
Zabulón y Neftalí se habían apartado de la ley del Dios de Israel, se habían descarriado. ¿Cuántos hombres y mujeres encontramos hoy en día que aunque un día conocieron el Evangelio, un día conocieron la palabra de Dios, hoy en día son como Zabulón y son como Neftalí, tierra de maldad donde la sombra de muerte está en ellos? ¿Sabe usted que la Biblia nos demarca ampliamente allá en el libro de Jueces, en el capítulo 1, en el versículo 30 y 33, que cuando Zabulón y Neftalí llegaron a conquistar los territorios, la tierra prometida, ellos no despojaron o no sacaron de los territorios que les pertenecía o que Dios les había entregado. Ellos no sacaron de aquel territorio a esas naciones o a esos pueblos paganos. Neftalí y Zabulón permitieron convivir con aquellos hombres que tenían otras culturas, que tenían otros dioses, que tenían otros principios, por decirlo así, otros fundamentos religiosos. Y ellos dijeron, bueno, Dios dijo que era necesario que nosotros los sacáramos de nuestro territorio, pero ellos a bien les pareció quedarse con ellos. Eso me da relación a mí a pensar cuántas veces el hombre y la mujer de Dios sabe que debe de sacar cosas de su corazón. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que no son agradables a Dios. Sabemos de que hay decisiones que necesitamos tomar. Neftalí y Zabulón tenían que haber, hermanos, sacado de los territorios de Israel, de esa tierra prometida, sacar a esos pueblos paganos, pero ellos no quisieron sacarlos. Al contrario, ellos se ajustaron al estilo de vida de ellos, por eso se apartaron de la ley de su Dios, por eso se apartaron del camino de Dios. Por eso hoy en día muchos hombres y mujeres que han conocido el Evangelio, lastimosamente terminan apartados, terminan descarriados, porque hacen de sus amigos que no tienen temor de Dios, gente que no tiene temor de Dios. A veces los mejores amigos de muchos hombres y mujeres que tienen el conocimiento de Dios, y no estoy diciendo con esto que nosotros no podamos relacionarnos con personas que no sean cristianas. Lo que yo quiero decir es que a veces somos permeados por gente que no tiene temor de Dios. Si tu mejor amigo, si tu mejor amiga es un hombre o una mujer que no es cristiana, ten mucho cuidado, porque ellos te pueden permear, porque ellos te pueden conducir a la región de muerte y a la región de maldad, ¿sabe? Los de la tribu de Zabulón y los de la tribu de Neftalí se descarriaron, se apartaron de la ley de su Dios, porque ellos no quisieron sacar de su territorio aquellos pueblos extranjeros, no quisieron sacar de su territorio aquellas personas que vivían en él, sino que se adaptaron fácilmente. Yo quiero decirte en esta mañana, como una pregunta, ¿qué cosas tenemos que sacar de nuestra familia? ¿Qué cosas tenemos que sacar de nuestra vida? Hoy encontramos muchos hombres y mujeres que son como la tribu de Zabulón y como la tribu de Neftalí. Nos hemos adaptado a las costumbres paganas, valga decirlo en esta mañana. Ahora viene el tiempo del Halloween y es triste ver cristianos, hombres y mujeres que son cristianos, que pertenecen al pueblo de Dios, participando de fiestas paganas, participando del Halloween, participando de fiestas de brujas y brujos, de hechiceros y hechiceras, participando de disfraces. Y el decir de algunos es, ¿y qué tiene de malo, pastor? ¿Qué tiene de malo que yo disfrace al niño de enfermera? ¿Qué tiene de malo que yo disfrace al niño de vampiro? ¿Qué tiene de malo que yo disfrace a la niña? Es que se ve tan bonita, pastor, disfrazada de la Mujer Maravilla. Pero lo que usted no sabe es que esa fiesta o esa costumbre son costumbres paganas, son ritos satánicos. Y hoy en día es triste ver la gente que son como la tribu de Zabulón,
que son como la tribu de Neftalí, que se apartan de la ley de su Dios para participar de fiestas paganas, de costumbres paganas. Por eso, cuando el profeta habla de la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, y cuando el evangelista Mateo nos presenta a la tribu de Zabulón, a esa región, ¿cómo la estaba viendo el Señor? Como tierra de ¿qué? De muerte y como tierra de tinieblas. Yo quiero preguntarte o preguntémonos en esta mañana, ¿cómo nos está viendo Dios? ¿Somos tierra de bendición o somos tierra de tinieblas? ¿Somos tierra de vida o el Señor nos está viendo como una tierra de muerte? Porque todavía estamos acogidos a los placeres de este mundo. Porque todavía estamos acogidos, hermanos y amigos, a las cosas mundanales. Porque todavía participamos de cosas que nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios no debemos de participar. Hermano, hay cosas que el hombre de Dios y la mujer de Dios no debe de participar. Aunque el mundo diga que es bueno, nosotros tenemos que decir que no. La Biblia dice que Dios nos ha trazado un camino para que nosotros andemos por ese camino. Y ese camino es un camino derecho. Y el Señor dice claramente que no nos apartemos ni a diestra ni a izquierda, ni al oriente ni al occidente. Pero ¿qué hizo la tribu de Zabulón y Neftalí? Se apartaron de la ley de su Dios. La tribu de Zabulón y Neftalí estaban en sombra de muerte, estaban en tinieblas, oiga, tremendo, y conocían la ley de su Dios. Hoy en día, mis amados amigos, encontramos muchos hombres y mujeres que aunque asisten a comunidades cristianas, que dicen, no, es que yo nací en cuna cristiana, es que yo vengo de la tribu de mi papá Benjamín. Mi papá Benjamín era cristiano, desde mis niñitos mi papá nos enseñó a cantar y a decir gloria a Dios, aleluya. Otros dicen, no, fue mi abuelita, mi tatarabuelita la que me enseñó el evangelio. Ella se sentaba conmigo y me hablaba las escrituras, me hablaba la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hombres y mujeres, aunque nacieron en cuna cristiana, aunque conocieron el evangelio desde niños, como le pasó a Timoteo, hoy en día, aunque nacieron de familia cristiana, de una cuna cristiana, hoy en día son como la tribu de Zabulón y Neftalí? Están en tinieblas, están en maldad, ¿cierto que sí? Pero gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que a esa región donde estaban en tinieblas vino la luz de Cristo. Que a esa región que estaba bajo la sombra de muerte, la luz de Cristo le resplandeció. Porque cuando Cristo viene a una familia donde hay sombra de muerte, donde hay sombra de tiniebla, Él viene a dar luz. A dar luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Si no has aceptado a Jesucristo, hoy puedes aceptar a Jesucristo y salir de ese mundo de tiniebla, de ese mundo de oscuridad, de esa sombra de muerte. Jesús quiere alumbrar en tu familia. Jesús quiere alumbrar allí en tu nación. Jesús quiere alumbrar en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en todos nosotros, ¿cierto? Pero para que Jesús pueda alumbrar en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestras naciones, es necesario hacer algo bien importante. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a estas dos tribus de Zabulón y de Neftalí? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a estos dos territorios? Como cuarto y último punto, los llamó al arrepentimiento. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire el mensaje que Jesús le dio
a estas naciones que estaban bajo sombra de muerte y que estaban bajo oscuridad, el mensaje fue claro, contundente, un mensaje propio. Le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy diferente a los mensajes que escuchamos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día usted escucha muchos mensajes, ¿cierto? Mensajes, mire, es tremendo ver una sociedad. Hoy vemos las naciones perdiéndose en el pecado. Hoy vemos las naciones bajo sombra de muerte. Vemos los territorios, vemos los pueblos bajo oscuridad. Y muchos mensajeros hablando de prosperidad y hablando de otros temas que no son tan relevantes, que no son tan importantes. El tema relevante en este tiempo final es el arrepentimiento. El tema que debe de ser escuchado en las naciones, en los pueblos, en las lenguas, en todos los continentes en este tiempo, no son temas de prosperidad, no son temas de emprendimiento, son temas de arrepentimiento. Son mensajes que traigan a las tribus de Zabulón, que traigan a las tribus de Neftalí, que traigan nuestra familia, que traigan nuestros pueblos, que traigan las naciones enteras, hermano, a un encuentro con el Señor Jesucristo, a un encuentro de arrepentimiento. Mira, el mensaje que Jesús le dio a ellos fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo. ¿Y sabe? Que me llama mucho la atención, porque el mensaje de Jesús era coherente. El mensaje de Jesús no era diferente al mensaje que Juan el Bautista venía dando. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice la palabra que Juan el Bautista estaba allí en el desierto predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Y este es el mensaje, queridos amigos. Si usted donde está no le hablan de arrepentimiento, si usted donde se encuentra solamente le hablan de prosperidad, de empoderamiento, le hablan de finanzas, le hablan de que usted va a ser rico, donde a usted le hablan de muchas cosas en la tierra, pero no le hablan del reino de los cielos, yo quiero decirte: pon la mirada no en las cosas de la tierra. Este es el tiempo de mirar al cielo bajo arrepentimiento. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy las naciones, los pueblos, las lenguas, nuestras familias, nuestros hijos, todos necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento.